Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hacer alusión a un recurso natural muy importante. Ese recurso natural es el suelo. Otro recurso natural es el agua, otro recurso natural es el aire, la vegetación, así podríamos enumerar muchas cosas. Pero de características muy importantes, socialmente, políticamente, a nivel mundial, debemos concedérsela a uno de estos cuerpos naturales que es el suelo. Básicamente de él depende la humanidad. Pocas veces le damos la importancia que merece y ahora yo quiero mostrar brevemente por qué es tan importante un suelo. Bien, el suelo es el soporte de todos los seres vivos, incluyendo el hombre. Es el soporte de las plantas. Gracias a él va a tener nutrientes la planta, va a tener agua, va a tener disponibilidad de aire, va a tener el sostén, ¿sí? Esto unido al aire, al clima, permite que las plantas terminen un ciclo productivo completo y que el hombre pueda aprovecharlas con diversos fines. Muy bien, en este sitio que estamos ubicados, si nosotros quisiéramos hacer una plantación, una explotación agropecuaria, una plantación forestal, el uso que nosotros queramos darle enfocado hacia este uso agropecuario, tenemos la obligación de caracterizar el sitio, ¿sí? Este sitio reúne características muy especiales y yo debo observar 100 metros a la redonda, ¿sí? 100 metros a la redonda, qué características fisiográficas presenta. Y aquí puedo apreciar varias cosas. En cuanto a vegetación, yo puedo apreciar que de este lado tenemos bosque, eucaliptos, nopales, más eucaliptos, hacia el fondo pirules, hacia acá herbáceas. Si vamos ahora hacia el fondo, nuevamente observamos la repetición de vegetación, nopal, pirul, eucaliptos. Entonces es vegetación nativa del sitio. El pino lo fue, solamente que talaron, se acabó aquí el pino y la vegetación secundaria fue invadiendo. Entonces, esa vegetación es de suma importancia para caracterizar este sitio. Ahora, por las características de la vegetación, yo puedo intuir qué características tiene este clima. Entonces son climas templados a fríos. Y esa vegetación desarrolla perfectamente en estos climas. Por lo tanto, yo sé que aquí mi precipitación está alrededor de 700 milímetros de precipitación en promedio, ¿sí? También me puedo dar una idea que tengo una altitud de 2.350 metros sobre el nivel del mar. Son características muy importantes que yo debo de estar observando en mi sitio y si no las conozco debo de consultarlas en alguna bibliografía. Muy bien, entonces continuando con la vegetación, ahora me voy a un aspecto muy importante. Me voy ahora al relieve. El relieve es la forma que tiene la tierra en donde quiero operar. Y empiezo a apreciar que mi relieve es inclinado, ¿sí? De inmediato me doy cuenta que es inclinado. Y tengo un lomerío allá, tengo otro lomerío aquí, y estos lomeríos van cayendo así, con sus pendientes hacia el fondo, y finalmente culmina en un arroyo, ¿sí? Entonces estoy ubicado en un terreno de ladera. Aquí no hay problema de inundaciones, ya me quedó claro por observar la fisiografía. Muy bien,
Ahora puedo observar también la fauna que hay presente aquí. Entonces, si no la observo, la escucho, y escucho que hay aves, cantoras, hay los clásicos pajaritos que les llaman chillones o agraristas. También se puede observar que hay algunas águilas pequeñas. Básicamente es el tipo de animales que puedo estar escuchando. Otro tipo de animales que habitan en el área, podemos encontrar culebras. Aquí predomina una culebra que es venenosa, la víbora de cascabel, ¿sí? Otra que le llaman cincuate o alicante, que no es venenosa, ¿sí? Es más raro encontrar coralillo, ¿sí? Son comunes las lagartijas, ¿sí? Podemos encontrar roedores como ratones de campo, ¿sí? Básicamente es la fauna que está presente en estos sitios. Si me voy ya a animales más pequeños, entonces aquí es común encontrar frailecillos, son insectos voladores. Es común encontrar saltamontes o chapulines, ¿sí? Que finalmente son plagas que asolan a los cultivos que se dan en esta región. Ahora, continuando ya un poco con otras características, aquí la pendiente va del 1 al 7%. ¿Qué quiere decir? Que es el desnivel que yo estoy encontrando en el área, ¿sí? Muy bien, ahora continuando con mi área que yo pretendo cultivar, o hacer una granja, o hacer un establo, o lo que yo tenga en mente. Entonces, quiero comentar lo siguiente. Todo el predio que voy a empezar a manejar, ¿sí? Debo de ver qué homogeneidad tiene en cuanto a terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el terreno yo debo identificar si es igual o tiene variaciones, y lo puedo hacer en función de color, ¿sí? Perdón, lo puedo hacer también en función de que encuentre ondulaciones con diferente pendiente dentro del terreno. Aquí observo que es parejito, ¿sí? Está inclinado, pero es uniforme. Y de inmediato me voy a dar cuenta que el suelo es prácticamente el mismo en cualquier punto que yo haga una excavación e intente ver qué profundidad tiene y qué características tiene. Nos encontramos en este corte de suelos con la finalidad de hacer una descripción a detalle de todas las características físicas, químicas y algunas biológicas que podamos ver del suelo. Debo comentarles que los suelos en México y en cualquier parte del mundo no son todos iguales como este. Este es un suelo que tiene poca profundidad, y para considerar esa profundidad simplemente estoy considerando el material parental o geología que tiene el sitio. Y aquí podemos ver que a poca profundidad se presenta lo que llamamos comúnmente tepetate. Este tepetate puede ser blanco, puede ser rosado, ¿sí? O a veces amarillo, pero finalmente a todo le llamamos tepetate. Y decimos que este es un suelo que se ha originado en base al intemperismo de su material parental, que es el tepetate. Si nosotros continuásemos excavando, después desaparece el tepetate y abajo vamos a encontrar mina de arena, ¿sí? Entonces estamos en un área volcánica y precisamente por eso están esas minas de arena. En la región hay en explotación muchas minas de arena, y básicamente porque por allá en el Cuaternario, cuando todo esto estaba en erupción, se depositaron
nubes ardientes enormes que son ahora actualmente esas minas de ceniza volcánica. Y bien, sobre esas nubes ardientes después vinieron procesos de endurecimiento y se originan los tepetates. Y posteriormente del intemperismo físico y químico que ha sufrido todo este tepetate, ¿sí?, se ha ido formando ese suelo que está arriba. Entonces, por lo tanto, este es un suelo que se ha formado en el mismo sitio, producto de esta roca. El hablar de cómo se forma un suelo es un tema muy extenso. Otros suelos se forman, no aquí, sino hacia abajo, se forman por acumulación de sedimentos que el agua va llevando y va engrosando las capas las va engrosando, y finalmente tenemos un suelo muy profundo que fue originado por arrastre, ¿sí?, y depositación del agua abajo. Pero en este caso es diferente. Este suelo se formó sobre el material parental. ¿Y cuánto tiempo se ha llevado en formarse? El tiempo es un poco complicado, pero este es un suelo joven y por lo menos tiene 500 años que duró la formación de esta capa. Y si yo la intento medir ahora, ¿sí?, esta capa tiene 45 centímetros de espesor. Esos 45 centímetros de espesor es lo que ha dado como producto la naturaleza, ¿sí?, en más de 500 años. De aquí la importancia de que el recurso natural suelo sea cuidado, sea conocido y sea cuidado con muchísima precaución, que culturalmente todo esto lo sepa la gente, principalmente los que se dedican a manejar el campo. Entonces debemos proteger, debemos cuidar esta capa, porque de esta capa depende la vida, ¿sí? Aquí está la clave de la vida, para todo ser vivo. Muy bien, nos vamos a encargar de caracterizar esta capa, y para poder caracterizarla nosotros lo podemos hacer con reactivos químicos, lo podemos hacer visualmente, lo podemos hacer con el oído, lo podemos hacer con el tacto, ¿sí? Todos los sentidos los vamos a estar utilizando para empezar a caracterizar este suelo. Es muy importante saber qué manejamos. Si no sabemos qué tenemos en estos 45 centímetros, ¿sí?, entonces el agricultor, el productor, los agrónomos no sabrían qué hacer. Por eso es clave aprender a estudiar el suelo donde pretendemos producir. Entonces, mis 45 centímetros de suelo, que es mi suelo joven, voy a empezar a detectarlo, pero con el tacto y mi auxilio de este martillo de geólogo. Y lo que voy a hacer es que empiezo a picarlo y observo que todo esto es muy suave. El martillo entra, se va suave, ¿sí? Y en cambio en esta parte ya no se va tan suave, ¿sí? Es diferente a esta, ¿sí? Entonces estoy notando que aquí hay un ligero cambio, incluso está más suelto el suelo, ¿sí? Entonces empiezo a darme cuenta que toda esa parte es muy suave, pero hay otra partecita que es más dura, ¿sí? Y ahí ya tengo dos diferencias: terreno suavecito, una capa dura, y finalmente tengo otra que es el tepetate. Entonces tengo tres capas. El que tenga estas tres capas ahora me hace pensar lo siguiente: el terreno ya pasó un tractor y le dio un paso de rastra, ¿sale? Y barbecharon.
Entonces a eso se debe que toda esta parte es suave, ¿sí? Pero el arado no penetró tan hasta abajo y a esta me la dejó intacta, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tengo como conocimiento que a todo esto le voy a llamar capa arable, que es lo que el agricultor conoce como barbecho. Y muchas veces para él el término de decir mi tierra o mi terreno, él está pensando solamente en esta capa arable. Él piensa que ahí es donde hay que hacer todo el trabajo, que ahí es donde radica todo el secreto de un suelo. Y no, el secreto de un suelo radica en considerar esa capa arable y las demás capas que pueda tener ese suelo hasta 2 metros de profundidad. Es una sección control que todos los agrónomos debemos saberlo. Debemos aprender a manejar las diferentes capas hasta 2 metros de profundidad y estudiarlas todas como a continuación vamos a hacerlo. Cada una de las capas tenemos que estudiarla para saber sus características físicas, químicas y biológicas. Entonces, cuando hablo de características físicas, entonces estoy hablando de qué forma tiene el terrón. Estoy hablando de qué tan fácil es romperlo o qué tan duro es romperlo, ¿sí? Estoy hablando de cuánta arena, limo, arcilla, materia orgánica puedo observarle, ¿sí? Eso es cuando hablo de características físicas. Cuando hablo de características químicas, entonces yo debo saber qué pH tiene, ¿sí? Debo saber cuál es su capacidad de intercambio de cationes. Y cuando digo intercambio de cationes, los cationes son las sales minerales o los nutrientes que nosotros agregamos como fertilizantes o que el suelo ya tiene ahí considerados, ¿sí? Entonces vamos a continuación a hablar de esas características y voy a abordar una de ellas. La primera es la textura. Y para trabajar la textura de mi primera capa, entonces, como si fuera un pastelito, capturo suelo de todo lo que es la capa, lo voy a humedecer entonces le vamos a aplicar agua sin que se me haga lodo, poco a poco tengo que ir saturándolo, ¿sí? De una manera tal que lo podamos moldear, que lo podamos manejar. La textura, estudiada de manera muy práctica en campo, ¿sí? No es otra cosa más que la cantidad de, fíjense bien, arena, limo y arcilla. La arena es un material inerte y es producto, todo es producto de mi tepetate, pero ya intemperizado, ¿verdad? Entonces yo debo de darme cuenta cuánta arena tiene esta capa, cuánto limo y cuánta arcilla. La arena voy a considerarla, o hay que considerarla, mejor dicho, como un material inerte. ¿Qué quiere decir? Como un material muerto, que no tiene mucha influencia dentro de lo que es el suelo, pero siempre va a estar presente y es la más abundante, ¿sí? Y lo voy a tratar de detectar al tacto. Entonces, aquí, si yo trato de sentirla entre mis dedos, la arena, me doy cuenta que esa arena que estoy tratando de detectar tiene tamaños
que van de los 2 milímetros de tamaño, ¿sí? Hasta .2, de 2 milímetros a .02, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo arena un poco gruesa, arena media y arena fina, ¿sí? Y todas esas características de arena debo sentirlas aquí al tacto. Y me voy a imaginar esta muestra en porcentajes. Entonces digo, del total de la muestra, yo siento arena aquí en 70%. Toda esta muestra tiene 70% de arena. Entonces ahora voy a tratar de detectar otro material que sería la arcilla, ¿sí? La arcilla, su característica es que es plástica, es adherente. Entonces, adherente, yo puedo observar que se adhiere a mi mano, ¿sí? Pero no se adhiere con tanta fuerza. Plástica, entonces puedo observar que puedo hacer figuritas, ¿sí? Puedo hacer figuritas. Entonces voy a tratar de hacer un gusanito, ¿sí? Y la plasticidad que tiene la muestra me está permitiendo que se vaya haciendo el gusanito, ¿sí? Si quiero todavía hacerlo más finito, pues bueno, lo intento y lo vamos haciendo más finito, ¿sí? Observen, no pude hacerlo muy finito, entonces quiere decir que esa plasticidad que tiene la arcilla contenida en la muestra no es tanta. Entonces, si le sigo tallando, llego en un punto en que se rompe, ya no me permite hacerlo más fino, ¿sí? Entonces empieza a romperse. Entonces es lo más delgadito que puedo estar armando y eso me está dando una idea de la plasticidad que tiene esta muestra, ¿sí? Y finalmente me digo, bueno, el contenido de arcilla es bajito, no es muy grande. Entonces le vamos a dar 17% de arcilla. Entonces, fíjense bien lo que llevo, 70% de arena. ¿Y cuánto dije? 17% de arcilla. Muy bien. Y el limo, simplemente para ya no complicármela, voy a hacer la diferencia, 70 más 17, tengo 87. ¿Sale? 87. ¿Cuánto falta para 100? 13. Ese 13% se lo voy a dar al limo. Ahora, el limo, ¿cómo lo puedo observar en mi muestra? El limo lo voy a observar algo achocolatado y al tacto lo voy a sentir jabonoso, ¿sí? Entonces, le pongo un poco más de agua a mi muestra y ahora empiezo a ver ese jaboncillo achocolatado que le sale a mi muestra. No es arcilla, ¿sí? Y yo lo siento en el tacto, está resbaladizo. Ahí está. Y puede irse apreciando ese limo. ¿Ah? Ahí está, el limo. Como ya clasifiqué mi muestra, ya tengo el porcentaje de la arena, del limo y de la arcilla, entonces me digo que texturalmente este es un suelo que está ubicado en un punto intermedio. Puedo tener suelos muy arenosos, puedo tener suelos intermedios y puedo tener suelos muy arcillosos. Entonces son hay más texturas, pero son las tres principales que vamos a tratar de enseñar en esta ocasión, para que al agricultor le resulte muy fácil detectar qué tipo de textura tiene. En este caso estamos hablando de una textura media, ¿sí? En donde predomina arena y hay poca arcilla. Muy bien.
Este dato de textura, ¿cómo lo puedo traducir agronómicamente? Es muy interesante, por eso lo estamos haciendo en campo. De inmediato sé que este suelo va a tener una demanda mayor de humedad. Si aquí siembro maíz, entonces tengo que estarlo regando cada 15 días, porque su humedad rápidamente percola o bien se evapora el agua. ¿Y a qué se debe eso? Porque no hay arcilla que pueda aglomerar, que pueda retener esa humedad. Entonces, va a haber una mayor demanda de agua. Nutrientes, vámonos a eso. Como es baja la cantidad de limo y es baja la cantidad de arcilla, entonces los nutrientes para que las plantas puedan completar su ciclo, crecer y completar su ciclo vital, entonces va a ser deficitario. Entonces este suelo no tiene una fertilidad nativa fuerte y no puede soportar densidades de siembra altas, y lo que va a producir van a ser resultados malos normalmente. ¿Por qué? Porque no contiene este elemento tan importante que es la arcilla, ¿sí? Y ahora, pues, ¿qué tiene la arcilla que hace tan importante en la fertilidad de un suelo? Bueno, la arcilla es la partícula mágica en este suelo, ¿no? Esta arcilla tiene la finalidad de retener el agua, tiene la finalidad de retener los nutrientes. Y entre más arcilla tenga, cuanto fertilizante o abono orgánico yo le agregue, ¿sí?, esa arcilla va a retenerla, es como una esponja, ¿sí? Tiene carga eléctrica negativa y todos los nutrientes tienen carga eléctrica positiva. Entonces de inmediato se da un cambio a nivel químico y esta arcilla va a retener tanto agua como sales minerales y las va a tener ahí disponibles para que la raíz empiece a tomarlas y el cultivo empiece a prosperar. Entonces, vean cómo la textura, que es una característica que estoy estudiando, de pronto es determinante para decirme si este suelo es pobre, es medio rico o es muy rico, y cuánto puedo esperar si me pongo a producir en él. Muy bien. Entonces, otra característica es la estructura. Voy a pasar a otro esquema, estructura. Y la estructura es la forma del terrón y el tamaño, ¿sí? Entonces, si yo trato de sacar una muestra para ver el tamaño y la forma que tiene el terrón, entonces, bueno, aquí tengo esto. Entonces, este terrón, si lo observo y trato de ver qué figura geométrica tiene, entonces veo que presenta varias caras, ¿sí? Ahí está presentándome varias caras. Entonces estoy hablando de un poliedro, ¿sí? Y el tamaño es pequeño. Y es normal pensar que así va a ser su estructura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, tiene un alto contenido de arena y esa arena no le permite hacer terrones grandes, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver qué tan fuerte es su consistencia, basta con aplicarle un poco de fuerza para desintegrar el terrón y me doy cuenta que prácticamente estalla, entonces su consistencia es muy pequeña. Entonces observamos, le pongo fuerza y se desintegra, ¿sí? Entonces, terrones pequeños, poca fuerza, se desintegra rápido, de inmediato me está diciendo que mi suelo, mi primera capa de suelo, tiene una estructura, ¿sí?, poco desarrollada. Y ya uniéndola con la poca arcilla, entonces me digo, caray, esto me complica la situación. Entonces, todo lo que estoy determinando aquí me está dando datos que me están indicando que el suelo es muy pobre, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos ahora
y en otro terrón pretendo observar cómo sería, cómo sería, cómo sería el espacio poroso, porque este es otro aspecto que debo de averiguar en mi capa de suelo. O sea, cuánto aire se está metiendo a mi suelo. Y para esto yo me auxilio con una lupa en la cual yo puedo observar, ¿sí? Y bueno, con lupa es muy fácil. Entonces puedo ver poros muy grandes y poros muy pequeños. Y esto me da idea de que a este suelo le entra una gran cantidad de aire, ¿sí? Entonces, estudio mi terrón para poder ver el espacio poroso que contiene este suelo. De manera igual, yo asumo, ¿verdad?, que ese espacio poroso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que va a transportar el oxígeno para meterlo hacia las raíces de las plantas y en sí trabajar en toda la capa, ese espacio poroso. Trabaja también de otra manera. Cuando yo tengo el agua de riego y se le aplico a este terreno, ese espacio poroso es el que se va a ocupar al 100% con agua. Ahora, si no es agua de riego la que yo apliqué y tengo una lluvia fuerte, nuevamente el espacio poroso se desplaza el aire, empieza a ser ocupado por agua todo ese espacio poroso y en ese momento, ¿sí?, yo digo que mi suelo está en condiciones de saturación. Entonces, por eso es tan importante ver el espacio poroso que tiene este suelo. Y bueno, me doy cuenta de manera muy simple, utilizando mi lupa, y ya puedo ver esos poros grandes, ¿sí? También puedo observar raíces gruesas, pequeñas, otras muy finas. Para todo esto me sirve la lupa, ¿sí? Muy bien, entonces ya una vez que observé todo mi espacio poroso, ya sé que es un suelo que rápidamente va a tener una absorción rápida de la humedad. En eso es una maravilla este suelo, absorbe rápidamente, pero en cuanto se satura, ya no absorbe más y va a empezar a haber escorrentía, ¿sí? Y si yo no tengo cuidado en que esa escorrentía, como hay pendiente, en que esa escorrentía no empiece a jalarme el suelo, que no me lo erosione, que no me lo transporte, entonces puedo empezar a tener problemas de erosión hídrica. ¿Por qué? Porque mi suelo es muy endeble, es poco desarrollado. Entonces, esa es una característica también mala que tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora voy a entrar a ver otras propiedades y quiero empezar a tomarle otras propiedades ya de orden químico para ver cómo anda en cuanto a nutrientes. Nuevamente tomo mi muestra, ¿sí?, de la primera capa. La voy a colocar en esta placa de porcelana. Esta es una placa de porcelana que sirve para hacer estas determinaciones. Y voy a ponerlo en dos partes. Voy a hacer una prueba rápida con agua oxigenada, ¿sí? A la otra le vamos a colocar ácido clorhídrico.
Entonces, en el primer hoyuelo apliqué suelo, unas gotas de agua oxigenada, y empiezo a observar una ligera reacción. Es una efervescencia muy suave, muy pequeñita. ¿Para qué me sirve este fenómeno? Aquí me estoy dando cuenta de que el suelo, el agua oxigenada, la función que tiene es quemar la materia orgánica. Y aquí debe estar quemándome la materia orgánica, y el efecto de estármela quemando, ¿sí?, debería provocarme una efervescencia fuerte. En este caso es leve, y el grado de efervescencia me está indicando a mí que el porcentaje de materia orgánica que tiene esta capa es bajito. ¿Cuánto es bajito? Entonces hablamos que es abajo del 1%, ¿sí? Menos del 1%. Entonces esta capa, este suelo, tiene menos del 1% de materia orgánica. En el otro hoyuelo coloqué a la misma muestra, le coloqué ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico tiene la finalidad de indicarme, ¿sí?, si tenemos sales minerales. Reacciona con las sales minerales y debería efervecer como cuando uno pone un Alka-Seltzer en agua. Si viera una reacción de ese tipo, entonces yo diría que hay muchas sales en esta muestra. Entonces ya quedamos que las sales son los nutrientes, y vemos que la reacción casi es nula, apenas si se puede ver. Y si uno la acerca al oído, también se oye esa efervescencia, pero muy leve. Entonces, estos reactivos que yo apliqué para averiguar esto están diluidos al 10%. El agua oxigenada está diluida al 10%, el ácido clorhídrico está diluido al 10%. Y con eso me basta para observar lo que yo quiero saber. Entonces, finalmente, la conclusión es la siguiente: este suelo es muy pobre en materia orgánica, apenas si tiene trazas. Y por lo tanto, todo el intemperismo químico que se tiene que dar en toda esa capa de suelo, ¿sí?, tampoco me está generando nutrientes, ¿sí? Más el hecho de que tengo poca arcilla, todo me está llevando a que yo estoy describiendo un suelo finalmente que tiene muy poca fertilidad nativa. Si yo quiero sembrar en este suelo, necesariamente tengo que utilizar fertilizantes químicos o bien abonos orgánicos. Y tengo que meter una cantidad alta para que las plantas que aquí pretenda yo cultivar completen un ciclo ideal, bien nutridas y que puedan producir adecuadamente. Entonces, es una manera muy rápida y de campo de darnos cuenta, ¿verdad?, las características físicas y químicas que tiene el suelo que yo pretenda cultivar. Todavía puedo hacer otra prueba rapidita, y ahora me voy a ir al pH, ¿sí? Ahora me voy a ir al pH del suelo. Para preparar la muestra de pH lo hacemos en otro hoyo diferente a los que ya usamos. Aquí este es un agitador de vidrio, y vamos a hacer un procedimiento de estarlo disolviendo. Entonces hay que estarlo disolviendo hasta que prácticamente quede en suspensión, ¿sí?, que quede en suspensión. Una vez que ya logramos esto, lo vamos a dejar reposar unos segundos, ¿sí? Lo vamos a dejar reposar unos segundos. ¿Para qué quiero saber qué pH tiene?
esto es muy importante, la escala de pH es un esquema convencional que se ha manejado en la agronomía, y no nada más para saber el pH de un suelo, sino también para saber el pH de la comida, el pH del agua, el pH de tantas cosas, que es muy útil saberlo. Y convencionalmente se ha dado una escala, entonces hablamos siempre de concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? O bien de concentración de cationes, ¿sí? Entonces, y hablamos de una escala que va de lo ácido, pasa por lo neutro y entra a lo alcalino. Entonces, para dar un ejemplo de lo ácido y que se pueda entender mejor esto, si yo exprimo 10 limones en un vaso y me los quiero tomar, entonces estoy tomando un zumo de limón con un pH de 3. Entonces estoy ahí en un pH muy ácido, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de medir en el suelo. Y ahora, para irme al extremo, quiero ahora consumir un pH alcalino. Entonces equivale a que ponga 10 cucharadas de sal en medio vaso de agua, lo disuelva y pretenda tomármelo. Entonces ahora digo, caramba, ahora estoy en un pH alcalino. Y al humano, tanto el pH ácido lo podemos tomar, pero prácticamente de inmediato vamos a vomitarlo, porque el estómago no lo soporta. De manera igual, entonces, si tomamos el agua con la sal disuelta y lo pretendemos tomar, de inmediato actúa como purga, lo vamos a vomitar, el cuerpo no lo tolera. Y en cambio, muy diferente sería que yo tomo un vaso de agua con agua normal, de la que utilizamos, de la que compramos en botella, de la que hervimos en casa, y ese es un pH que se acerca a la neutralidad, y la tomamos y no nos pasa nada, nos sabe muy rica. Si la endulzamos ligeramente, quizá jalamos un pH un poco a la alcalinidad, pero nos cae muy bien. Y es como nuestro estómago sí la tolera y sí puede funcionar eficientemente con ese rango de pH. Entonces, igual pasa en los suelos. Si yo pretendo estudiar el pH del suelo, debo darme cuenta que todos los cultivos a manejar en un terreno, ¿sí? Todos los cultivos a manejar en un terreno, ¿sí? Deben de progresar en un rango de pH. Y ese rango de pH va de 5.5 a 7.5. Es más, pensemos todavía que lo podemos sincronizar mejor. De 6 a 8. En ese rango vamos a tener a la gran mayoría de los cultivos que sí van a poder desarrollarse. Cuando ya me salgo de ese rango de pH en el suelo, entonces empiezo a irme hacia la alcalinidad si es más de 8. Y entonces ahí las plantas empiezan a disminuir totalmente su producción. Algunas no soportan ya ese rango de pH y se secan, germinan pero se secan. Cuando estamos en la acidez, entonces si ya pasamos de 6.5 y estamos ahora en 6, entonces lo que empieza a suceder es que la misma planta empieza a bloquear la absorción de nutrientes. Y por lo tanto voy a tener una nutrición mala en mi planta porque mi pH ya se fue hacia la acidez. Por eso ese rango de 6.5 a 7.5, 7.8 es el rango ideal en el que yo debo tener todos mis suelos, y ahí es donde debo trabajar a mis cultivos. Entonces ahora ya voy a tomar el pH de la muestra de suelo. Para hacerlo, simplemente deslizo esta tira indicadora por el lado donde están los colores, que ligeramente bese el agua del hoyuelo. Una vez que lo hizo, le sacudo el exceso y ya está lista mi tira. La cajita de estas tiras para papel de pH trae la escala por ambos lados, ¿sí?
Entonces en este lado podemos apreciar que va de 7 a 14. O sea, va del neutro a lo alcalino, ¿sí? Va de 7 a 14. En el otro lado de la escala tenemos que va del 1 al 7, ¿sí? Y ahora simplemente lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es coger mi tira de papel y observar, ¿sí?, a cuál rango se parece. Entonces aquí no checa, el verde, ¿verdad?, se sale. El verde es el que se sale, los demás, el verde y el amarillo se salen. Entonces no es ese pH. Sigo subiendo y aquí como que empieza a aparecerse, ¿verdad? ¿Sí? Sale. Entonces aquí tengo un pH de ¿cuánto? Entonces puedo observar en la escala 4, 5, 6. Un pH de 6. ¿Sí? Todavía por si dudara me voy a la otra escala y veo, ¿se parece está en el rango de 7? No. Está perfectamente en el de 6. ¿Sí? Sigo comparando, a ver si no me engaña. Entonces, ¿estará en el de 9? No, ya se sale, ¿verdad? Ya no checa. Y hacia 13, 14, menos. ¿Sí? Entonces, finalmente yo sé ya que mi pH es de 6. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto ahora? Que el terreno sí entra dentro del rango de pH que yo requiero para producir cultivos, pero es malo. Esa es la situación. Y vean que me di cuenta ya de todo esto de manera muy rápida, solamente con estar estudiando cada capita del suelo. ¿Sí? Muy bien. Esta forma de campo, de trabajar la caracterización del suelo, es muy práctica, porque ahorita ya me permite tener una idea completa de cómo manejar este suelo. Entonces ya sé que tiene fertilidad nativa baja, que tengo que meterle una buena cantidad de fertilizantes o de abonos orgánicos. Ya sé que me va a demandar mucha agua más seguido que cualquier otro cultivo, ¿verdad?, en suelos mejores. También sé que voy a tener una producción no alta, sino más bien tendiendo a mala. Y bueno, ya va a depender ahora de mí si yo decido ponerme a trabajar en este tipo de terrenos. Y si me lo venden, también ya sé que todas estas características que yo estoy estudiando van a demeritar su precio. Otra cosa que va a demeritar su precio es el espesor que tiene. Como son suelos poco profundos, entonces no tienen tanta fertilidad y por lo tanto el que yo tenga aquí tepetate, ¿sí?, me demerita el precio y otra vez va demeritando cada vez más precio en el caso de que yo quisiera comprar este terreno. Otra característica que deprecia también este terreno más es que son terrenos de temporal. Entonces dependen de la precipitación pluvial que nos vaya a llegar. Entonces es otra característica mala. Finalmente, con todo esto, yo ya pude darme cuenta de manera muy eficiente y práctica que estoy ante un suelo de poco valor, con poca fertilidad nativa y con problemas de manejo. Muy bien, ahora, si quisiera yo todavía tener más a detalle todas estas características que ya he hecho de manera manual, puedo tomar una muestra de todo este suelo y mandarla a un laboratorio especializado de suelos para que me hagan un análisis de fertilidad y me cuantifiquen, ¿sí?, ahora a gran detalle, cuántos nutrientes tengo que poner si deseo cultivar maíz, qué cantidad de fertilizante deseo utilizar si voy a sembrar alfalfa, por ejemplo, o voy a sembrar cebada, o voy a sembrar hortalizas.
Entonces el análisis de suelo ya en un laboratorio especializado me va a servir para eso, para saber cuánta cantidad de nutrientes le voy a meter vía abono orgánico o vía fertilizante químico. Y para poder elaborar una muestra en laboratorio, ¿sí?, lo vamos a hacer de la manera siguiente. Entonces, pretendo tomar esa muestra para mandarla al laboratorio especializado. Entonces, utilizo bolsas, pero doble, ¿sí? Aquí tengo ya mi bolsa doble. Las doblamos a ambas para evitar que se vaya a meter suelo en medio de las dos, ¿sí? Con nuestra pala y con el auxilio del martillo, vamos a tomar ahora suelo desde arriba hasta abajo, incluyendo las dos capas que ya encontramos. Y aproximadamente tengo 1,5 kilos de suelo. Lo que hacemos es aplicarlo a la bolsa. Ya está listo. Entonces, una parte muy importante es identificar esta muestra con los siguientes datos. Debo poner el nombre del ejidatario o persona que está enviando la muestra al laboratorio, la fecha, ¿sí?, el nombre del lugar. Debo de poner el estado y municipio. Debo decir la profundidad del suelo a la que tomé la muestra. Si voy a hacer varios hoyos para tomar varias muestras, dado que voy a trabajar 20 hectáreas, haría más pozos y serían 20 muestras, ¿sí? Por eso hay que enumerarlas. Hay que decir si se trata de la primera capa de suelo o de la segunda, ¿sí? Hay que decir si es solo un pozo o puede ser el pozo número 3. Si mando varias muestras al laboratorio, con estos números ya no se me confunden. Y finalmente debo indicar qué tipo de análisis quiero que me le hagan. Entonces yo requiero esto, pero para saber la fertilidad. Eso es lo que yo estoy pretendiendo. Entonces, ahora, mis datos los vamos a meter en medio de las dos bolsas. Si yo la meto mezclada con el suelo, el papel se humedece, se borran los datos y finalmente cuando llega al laboratorio nadie sabe qué quiere ni de quién es. Y es una muestra perdida, ¿sale? Muy bien, entonces yo meto mis datos en medio de las dos bolsas, ¿sí? Ya una vez que está lista,
todo lo que hay que hacer es aplicar una liga, ¿sí? Y ya está mi muestra lista para viajar al laboratorio. Si por alguna razón la bolsa superficial llegara a rasgarse, bueno, la que contiene la muestra pues va intacta. De todos modos hay que manejarlas con cuidado, no hay que aventarlas, no hay que a otra persona también arrojarla o tirarla sin cuidado, hay que manejarlas con cuidado. Y hay que mandarlas de inmediato al laboratorio. Ya en el laboratorio la muestra va a sufrir todo un proceso para ser sometida a los diferentes análisis. Y ya ahí me van a calcular su contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, fierro, azufre, zinc, que son los nutrientes que yo trato de identificar que hay en esta muestra. Como me van a cuantificar todos estos datos, también me van a hacer recomendaciones del laboratorio y me van a decir, use tal cantidad de nitrógeno, tal cantidad de fósforo, tal cantidad de potasio para cultivar maíz. Y entonces yo ya tengo un dato muy certero y no voy a perder dinero aplicando fertilizante de más en un suelo con características pobres de fertilidad nativa. ¿Sí? Entonces, este es el proceso. Cuando hablamos de nutrientes, los nutrientes que las plantas requieren para completar su ciclo vital, entonces hablamos de 16 que son los más utilizados por las plantas y es lo que se encuentra cuando hacemos un análisis en base a materia seca de cualquier planta. Entonces, encontramos que hay nutrientes que son indispensables. Si no están ahí, simplemente la planta no puede vivir. Entonces, hablamos del carbono, ¿sí? Hablamos del oxígeno y hablamos del hidrógeno. Entonces, estos elementos no los podemos dar vía abonos o vía fertilizantes. Simplemente están en el aire y en el agua y son esenciales. Entonces, yo quisiera ver qué ser vivo vive sin oxígeno, ¿sí? O sin el hidrógeno, o sin el carbono. Entonces, esencialmente, somos eso, somos carbono, ¿sí? Entonces, son 3 elementos que están en el aire y en el agua y de ahí los van a tomar las plantas. Entonces, no tenemos que suministrarlos. Esos hay en superabundancia. Después nos vamos a otros 3 que son nutrientes principales. Y aquí entra el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿sí? Estos los requieren los cultivos en mayor cantidad. Y entonces estamos hablando de que si voy a sembrar maíz, por ejemplo, para grano, debo de aplicar 900 kilos, fíjense, 900 kilos a 1 tonelada o a veces 1,5 toneladas de nitrógeno en fertilizante químico para un cultivo como el maíz y tener 40,000 plantas por hectárea. Entonces dan idea de la cantidad de fertilizante químico, en este caso que estoy aplicando para un solo cultivo. Después viene el fósforo. Bueno, pues 600 kilos de fósforo mezclados con ese nitrógeno y 200 kilos de potasio, ¿sí? Entonces estoy hablando de esos nutrientes. Entonces ya estoy hablando como de 2 toneladas de fertilizante químico que le voy a aplicar a ese maíz cuando lo siembre, para que me pueda producir. ¿Pero en base a qué? A mis análisis de laboratorio. Si lo hago a ojo de buen cubero, que es como trabaja el agricultor, entonces normalmente o aplica menos, ¿sí? O aplica de más. Y los 2 casos son graves. Si aplica de más, pierde dinero. Si aplica de menos, deja de ganar dinero con la producción mala que puede tener.
Entonces, por eso es importante el trabajar análisis de suelos. Muy bien, todos estos nutrientes que yo mencioné, que estoy mencionando, ¿sí?, deben estar en forma nativa en el suelo. Pero como este es un suelo joven y es un suelo que no tiene todos esos nutrientes, entonces, bueno, pues es una limitante muy fuerte. Después vienen otros nutrientes, ya son nutrientes que llamamos nutrientes mayores. Y ahora viene el fierro, el magnesio y el zinc. Entonces, el análisis de suelo otra vez me va a dar las cantidades de esos nutrientes. Estos nutrientes son nutrientes que los cultivos ahora ya los utilizan en menor cantidad. ¿Cuánto es menor cantidad? Bueno, si yo le pongo manganeso 1,5 kilogramos por hectárea, entonces con eso ya suplo esa deficiencia del nutriente, ¿sí? Y finalmente vienen otros nutrientes, y ya estamos hablando ahora del fierro, del magnesio, el manganeso, azufre, zinc, cloro, boro. Entonces ya los consumen los cultivos, pero en menor cantidad. Ya aquí hablamos de 300 gramos, 150 gramos, cuando mucho medio kilogramo, que hay que adicionarle a los abonos que vamos a producir para que me pueda producir un cultivo. Muy bien, ¿de dónde vienen todos estos nutrientes en un suelo fértil? Vienen de nuestra roca madre, ¿sí? De esto, ¿sí? Entonces, todos esos nutrientes se originan de la roca madre, ¿sí? Y no necesitamos adicionarlos al suelo cuando los suelos vírgenes tienen ese potencial de todos estos nutrientes que he mencionado, se originan aquí por intemperismo físico y químico, después por fenómenos de origen químico y después por fenómenos de origen bioquímico. Y aquí entra otra componente muy importante, entonces entran ahora los microorganismos, ¿sí? Y en microorganismos estamos hablando de hongos, bacterias, actinomicetos, líquenes, ¿sí? Si yo someto a un análisis microscópico 1 gramo de este suelo, ¿sí?, 1 gramo de este suelo, ¿sí?, voy a encontrar en él aproximadamente 12 millones de bacterias. Imagínense la cantidad asombrosa de esos microorganismos que no vemos, pero están ahí, ¿sí? Bien, voy a encontrar aproximadamente 3 millones de hongos, 1 millón de actinomicetos. Todos estos microorganismos, ¿sí?, presentes aquí, ¿sí?, son los que se encargan de todo lo que es la desintegración de la materia orgánica. Y ahora, para denotar la importancia de la materia orgánica, debo decirles que la materia orgánica en el suelo, ¿sí?, equivale a la sangre en el humano. De esa materia orgánica que yo voy a incorporar, esa materia orgánica es el material vegetal verde, ¿sí?, es mi material vegetal seco, ¿sí?, mi material vegetal seco, ¿sí?, es el residuo de cosecha que yo estoy sepultando, ¿sí?, con las labores de preparación de la tierra, estoy incorporándolas en mi capa arable. Si se incrementa ese contenido de incorporación de materia orgánica vía estiércoles, ¿sí?, entonces lo que hago es que empiezo a meter mucha materia orgánica, entran todos los microorganismos en acción porque esa es la comida de ellos, empiezan a descomponerlos, después vienen otros procesos como es la hidrólisis, como lo es la mineralización, se van a producir ácidos orgánicos y el producto final es humus.
y el humus es una partícula coloidal con carga negativa que unida con la arcilla, ¡pum!, me va a incrementar todo lo que es mi nivel de retención de nutrientes y agua, y además me va a generar los nutrientes, ¿sí? Y entonces de inmediato se eleva este suelo que ya lo estudiamos in situ y ya nos dimos cuenta que es malo, que tiene fertilidad nativa muy baja, que nos va a salir muy caro producir en él. Por el puro hecho de incrementarle la materia orgánica, yo puedo hacerlo ahora campeón en producción, ¿sí? Simplemente combinando estos elementos de fertilizantes químicos y abonos orgánicos, o unos u otros, o a veces combinarlos. Y en función de mi experiencia yo puedo hacer que ahora este suelo sea un campeón para producir. El problema del agua sigue vigente, va a consumir mucha agua, pero muy bien, si yo tengo la posibilidad de meterle agua para riego, entonces puedo utilizar alternativas que me consuman poca agua, como riego por goteo, como riego por aspersión, y ahí yo tendría un ahorro enorme en estar en el consumo del agua, y podría estar supliendo todo ese problema. Y como estoy agregando materia orgánica, entonces voy a aumentar la cantidad de material coloidal fino que va a retenerme esa agua, y me va a hacer el suelo mucho más fértil y de manera rapidísima. Bien, hasta aquí vamos a dejar esto de la caracterización del suelo, y recordemos, el suelo tiene edades, así como el humano es bebé, llega una etapa de adolescencia, después de juventud, después de madurez y después de senectud, y obviamente a diferentes edades igual el suelo. Entonces tenemos suelos en todos esos niveles de evolución y están ubicados en diferentes lugares geomorfológicos de la Tierra, y sus capacidades para producir son diferentes y hay que manejarlos también diferentes. Y ese es el secreto de poder estudiar el suelo. Alguien que no conozca su suelo difícilmente va a poder ser eficiente y va a perder mucho dinero. Por eso es muy importante conocerlo.